Habíamos visto que la derivada de una función f en x igual a me daba una idea de la tasa de cambio o razón de cambio instantánea de la función f cuando x es a. Entonces, yo empezaba en un puntito a f de a y me corría un cachito. Por ejemplo, al puntito x y su imagen f de x. Entonces, yo puedo saber cuál es la tasa de cambio o la razón de cambio al moverme del punto a f de a al punto x f de x. La razón de cambio es cuánto cambia la función, la y, resta en las imágenes, ante un cambio en la variable x. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero a esa razón de cambio en el instante que x es a? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente a esa razón de cambio, variación en las y sobre variación en los x menos f de a sobre la resta en los x, pero en el instante que x es a. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acercar la x a a, tomar el límite cuando x tiende a. Y así obtenía la razón de cambio o tasa de cambio instantánea de la función. Pero también la derivada se puede interpretar geométricamente con el punto a f de a. Me voy a correr un cachito al punto x f de x. ¿Está bien? Y ahí considero la recta que pasa por el punto x f de x y el punto a f de a. Si yo voy acercando la x a, esa recta que pasaba por dos puntos se va a convertir en recta. Entonces, esa recta que pasaba por dos puntos se va a convertir en recta tangente. Si yo mido cerquita del punto a f de a, va a cortar en un solo punto. ¿Está bien? La pendiente de esta recta es lo que llamamos derivada. Entonces, f' de a es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto a f de a. ¿Está bien? Entonces, a ver, fijémonos que no es que yo pueda ver la derivada directo desde el gráfico. Si yo tuviera una función cualquiera y me piden la derivada en este punto, ¿cómo puedo hacer para tener una idea de cuánto vale la derivada? Tendría que trazar una recta tangente y estimar la pendiente de esa recta. Variación en los y sobre variación en los x. De acá yo puedo sacar que acá la pendiente va a ser de esta recta es negativa. Por ejemplo, sé que en el puntito rojo la derivada va a ser negativa. Pero no mucho más que eso. Acá podemos ver una animación de la interpretación geométrica de la derivada. Nos paramos en el punto de la función a f de a y nos corremos un cachito de este punto. Por ejemplo, hasta el punto x f de x. Trazamos la recta que pasa por estos dos puntos, por el original a f de a y por el punto x f de x. Esa recta tiene una pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente de esa recta? Como la pendiente de todas las rectas. Variación en las y sobre variación en las x. Variación en las y, f de x menos f de a, sobre la variación en las x, la resta entre los dos x. ¿Qué pasa si yo me voy acercando cada vez más al puntito a f de a? Me acerco cada vez más al punto a f de a. Esa recta que antes pasaba por dos puntos, ahora pasa solamente por el punto a f de a.
O sea, cuando X se acerca a esa recta que antes era secante o que pasaba por 2 puntos, se hace tangente. Entonces, esa es otra interpretación, la interpretación geométrica de la función de la derivada. Entonces, teniendo en cuenta que f' de A, la puedo interpretar como la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en cierto punto. Vamos a tratar de resolver este ejemplo. Me dice, hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico de f es x cuadrado menos 1, en x igual a 1. Bueno, voy de nuevo. La pendiente de la recta tangente es otra forma de nombrar a ni más ni menos que la derivada en A. Pendiente de la recta tangente al gráfico de f es lo mismo que decir derivada. ¿Está bien? Entonces simplemente lo que tengo que hacer es hallar la derivada de esta función. Ya sabemos derivar. 2x, ¿no? Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿cuánto me dio? F' en 1 me dio 2. 2 es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a 1. Si yo tuviera que dibujarla, tendré que hacer el dibujo de x cuadrado menos 1, que es un desplazamiento de la x cuadrado, lo mejor posible. ¿Y cómo se ve la derivada? Recuerden que no la ven directo en el puntito 1f de 1. ¿Qué es lo que es? Si yo dibujara la recta tangente, que a mí no me sale muy linda, pero bueno, si dibujara la recta tangente, la pendiente de esa recta, la m, eso es la derivada.